A la de una, a la de dos. Bien. Pues muy buenas noches a todos y todas. Os damos la bienvenida a nuestro segundo webinar. Estamos en Elemento, en la Universidad Federal de Mato Grosso, que está ubicada en Cuiabá, en Brasil. Y soy Dayan Cordero, la coordinadora de proyecto. Y juntamente con mi super equipo de las Elementales, que está compuesto por las señoritas Annie, Amanda, Gaby, Isa, Casey y la banda, pues damos las gracias a cada uno de vosotros que está aquí y sobre todo quisiéramos dar las gracias a la profesora doctora Lucy Miranda, que aceptó estar aquí con nosotros en un martes por la noche, tras un día larguísimo de trabajo. De verdad, para nosotros es un placer, es un honor poder conocer un poco más a esta autora tan interesante que trata de temas trascendentes que estoy segura que nos interesan a todos. Así que ahora voy a llamar a Amanda, que nos va a presentar un poquito la biodata de Lucy. Ella hizo muchísimas cosas, tiene una trayectoria impresionante. Hemos resumido algunos aspectos principales para que la conozcáis, pero bueno, de verdad, es un honor, Lucy. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hoy tenemos a una invitada muy especial que investiga nuestras raíces como sujetos latinoamericanos que somos a partir de los saberes negros africanos. Su obra nos invita a lanzar una mirada decolonial hacia nuestra historia, nuestra memoria, nuestra fuerza y existencia. Lucy Miranda do Nascimento es profesora titular del Instituto de Lenguaje, actuando en el grado de Letras Español y también en el posgrado en la Universidad Federal de Mato Grosso, UFMT, en Cuiabá, Brasil. Es doctora en estudios de lenguaje con énfasis en estudios literarios. Su investigación se centra en las literaturas afro-latinoamericanas, las manifestaciones artísticas y los saberes afroindígenas y de pueblos originarios latinoamericanos. Además, Lucy Miranda coordina el proyecto de extensión Quilomba Aldeia, que promueve la cultura afro-latinoamericana. Además de su destacada trayectoria académica y profesional, sobresale por su humildad, generosidad, siempre está dispuesta a brindarle apoyo a sus colegas y por eso tenemos el gusto de tenerla aquí. Y es nuestra profe también. Gracias, profe. Gracias, querida Amanda, estoy emocionada. Gracias, agradezco muchísimo por la invitación. Realmente estoy emocionada. Porque todo trabajo investigativo es un trabajo muy difícil y muy solitario. Mismo cuando resulta como un libro, también porque es revisión, un repaso, va, vuelve. Entonces, y yo tengo para conmigo la necesidad que sea algo que traiga una contribuição positiva dentro dos estudos afro-latino-americanos, ¿no? Entonces, hoy, escuchando ahora todo eso, ¿no? Me pasó una película de todos los 4 años de investigación y después los casi 2 años para que se convirtiera en un libro que hoy estamos aquí trabajando, ¿no? Entonces, muchas gracias mismo, de corazón, por la invitación y por compartir y cambiar con vosotros y vosotras. Muchas gracias mismo. Pues nosotras estamos súper agradecidas y también nos juntamos a la emoción porque sabemos que es un camino muy difícil el de ser profesor investigador y de verdad que puedes estar aquí y compartir y madre, ¿no es, tu libro, ¿no? Y madre también. Y la jornada de madre, que bueno, este ya sería un capítulo aparte, ¿no? Que hace con que todo sea un poquito más complejo, hasta porque el hijo de Lucy, ¿no? Que es su libro, do Retorno à Encruzilhada Afroepistemológica, Perspectiva sobre a Literatura Latinoamericana, nació casi que con su hija, ¿no? Es decir, que este proceso se gestó por duplicado, es decir, la nena y el hijo.
Así que bueno, tiene muchísimo mérito. Bueno, Lucy, pues de verdad gracias por haber aceptado la invitación. Nosotros hemos disfrutado muchísimo con la lectura de tu libro y bueno, hemos compartido con todos los asistentes pues el PDF, que también lo disfrutéis porque es un trabajo impresionante, está muy bien escrito y bueno, seguramente será una lectura muy agradable y además una lectura elucidativa porque nos hace pensar sobre muchos temas. Así que bueno, vamos a charlar ahora un ratico con la doctora Lucy, que nos va a contar algunos detalles de el detrás de las páginas del libro, ¿no? Que es algo que nos interesa tantísimo. Bueno, yo creo que la primera pregunta a la que queremos saber todos es, ¿cuál fue el punto de partida para escribir este libro? ¿Qué te inspiró? ¿Esta inspiración vino desde tu infancia, vino de tu grado, vino del posgrado, vino de, no sé, de un profesor, alguien que te inspiró a investigar sobre la literatura latinoamericana de raíces afro? Nos encantó que ya en la introducción de tu libro tú pusiste que tu tema se trata de un interés presente, y estamos muy de acuerdo porque el tema de la literatura afrodescendiente nos toca a todos, todos somos esta cultura y has dicho que es un tema también bastante arraigado y que es marcado por muchas incertidumbres que creemos que tú también habrás encontrado a lo largo de este camino. Entonces, cuéntanos, ¿cómo surgió este deseo por investigar la literatura latinoamericana afrodescendiente? Porque parece que es algo tan nuevo, que sabemos tan poquito, ¿no? Pues cuéntanos. ¿Cómo ha sido? Bueno, es una trayectoria muy compleja. Ella nace de la ausencia. Nace de la ausencia de los nombres de escritores y escritoras afrodescendientes dentro de lo que se establece las antologías literarias latinoamericanas. Entonces, durante toda mi formación de graduación, maestría, especialización, yo no conocí escritores y escritoras afrodescendientes. Y hasta hoy, si buscamos los manuales más canónicos, tenemos pocas indicaciones allá y muchas veces la que tenemos, como por ejemplo Nicolás Guillén, que es afrocubano y es muy conocido, muchos críticos literarios lo ponen como exótico, en este campo de exotismo, primitivismo. Entonces, mi interés nace de la ausencia, como una educadora negra, una mujer negra, y que necesitaba buscar, me preguntaba, ¿dónde están los escritores afrodescendientes? Entonces, mi búsqueda se dio en Internet, buscando en Google por países. Colômbia, ¿cuáles escritores tenemos ahí? Muy pocos, algunos nombres, y fui haciendo esta investigación mismo, que no fue en los libros, porque no estaban en los libros, ¿no? Entonces, cuando yo decidí hacer el doctorado, yo pensé, voy a hacer pensando la literatura afro-latinoamericana. Y elegí estos dos escritores porque fueron los escritores que en aquel momento, en aquella época, 2015, 2016, cuando yo empiezo a trabajar esta idea, foram os escritores que eu logrei, né, que eu consegui a obra física, que é outro trabalho também. Hoje, depois da pandemia e tudo isso, e com essa coisa do incremento da investigação da literatura afrodescendente, hoje temos mais materiais em PDF, em internet, pero em aquela época existia pouca coisa. ¿No? Entonces, fueron los escritores que yo logré tener el libro y empecé por ahí. Y después descubrí escritores. Pero es interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que nos sirve de inspiración, que muchas veces no tenemos que dejar de investigar algo que nos apasiona porque no encontramos muchos materiales, muchas publicaciones, porque Internet está ahí a nuestro servicio y nos puede, pues, acotar las distancias, ¿no? Y es verdad, la pandemia nos dejó cosas buenas, porque ahora podemos estar aquí reunidos por videollamada, pues, tratando de un libro de una profesora que está en Mato Grosso, con gente que puede estar en cualquier parte de Brasil, e incluso más allá de
nuestras fronteras, ¿no? Qué interesante. Algo que nos llamó muchísimo la atención, ya en el título de tu trabajo, son dos palabras muy fuertes que se repiten mucho en todo el libro, que sería el regreso a la encrucijada afroepistemológica. Pues teníamos mucho interés en saber cuáles son estas encrucijadas, que tú ya has citado dos, ¿no? La inexistencia de referentes latinoamericanos afrodescendientes en los grandes cánones, que nos has comentado que hay poquísimas referencias. Después, que estos libros estén disponibles, ¿no?, de estos autores para que el público los pueda acceder. Y cuéntanos un poquito de esta encrucijada. ¿Qué sería esta encrucijada afroepistemológica que te has encontrado? Bueno, encrucijada es un término muy complejo y que implica también las cuestiones de la espiritualidad, de la filosofía de los pueblos africanos, ¿no? Entonces, así la encrucijada, ella, pensando Latinoamérica, ella representa este lugar de cruzo, este lugar donde se establecieron cruzamientos de pueblos distintos, né? Blanco, originario, afrodescendiente, y a partir de eso nosotros somos hoy, né, latinoamericanos. Hoy yo prefiero usar el término americanos, né, de Lelia González. Entonces, a encrucijada ya tenemos ahí, Latinoamérica como todo esse trayecto de cruzar el Atlántico, llegar aquí, establecer el cruzo. E também, dentro da filosofia africana, a encrucijada é um lugar epistemológico, filosófico, que significa recriação, comunicação, né? Então, quando estes grupos se cruzam, eles recriam, eles partem de suas epistemologias e recriam outras, não? Então, este lugar, que também é um lugar de Orisha Exu, simboliza, de modo bem general, não, esta ideia de encrucijada como um lugar simbólico, filosófico, que representa todo esse processo de recriação de los pueblos africanos en América. Vale, es sumamente interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo es la riqueza de la mezcla, ¿no?, que nosotros hemos encontrado con la llegada de estos pueblos a América, que se combinaron con los que ya estaban aquí. Y no solo que se combinaron, que echaron raíces, ¿no? Y más que eso, que difundieron también su cultura, que es tan impresionante. Y eso se nota pues muchísimo en tu obra. Bueno, tu labor investigadora ya sabemos que ella gira alrededor de la literatura. ¿Tú podrías contarnos cómo estas narrativas contemporáneas afrodescendientes pueden sumar a la formación de los futuros profesores? Porque sabemos que a día de hoy tenemos un currículum brasileño que nos pide que nosotros echemos una mirada a los pueblos que forman nosotros, es decir, los indígenas, los afrodescendientes, y no solo la mirada del europeo, porque no nos podemos olvidar que los europeos nos colonizaron, es decir, que nos quitaron la identidad. Entonces ahora estamos en esta búsqueda, ¿no?, de encontrar esta identidad de latinoamericanos que somos con todos estos matices. ¿Cómo tú crees que como profesora, como investigadora, nosotros podemos ayudar en este proceso de formación de los profesores a través de estas narrativas? ¿Cómo lo vives tú en tu día a día? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, es como has dicho, Daiane, las narrativas canónicas que tenemos, ellas parten de una perspectiva eurocentrada, ¿no? Y muchas de ellas plasman, ¿no?, una idea negativa, né, estereotipada del negro, del indígena. Entonces, partimos ya que, o sea, ellas no representan de manera positiva, la mayoría. Las narrativas afrodescendientes, escritas, né, por personas afrodescendentes, la mayoría de ellas parte de una perspectiva afrocentrada, de poner el negro como protagonista de su propia historia,
de não ser tratado como um objeto, pero como um agente de sua história, de suas epistemologias. Então, pensando também nas questões étnicas raciais, a Lei 10.639, a importância da enseñança da cultura africana nas escolas, estas narrativas, elas ensinam muitíssimo. Por exemplo, Manuel Zapata Oliveira, com sua obra Tchangô el Gran Putas, que traz aí orichas, que traz términos em Yorubá. Então, só a partir de um fragmento aí de Manuel Zapata, eu posso levar todo um universo afroepistemológico para uma classe aí de história, de literatura, de língua espanhola, o que seja, não? Eu penso que é por isso que é tão importante. E hablo também em relação às narrativas dos pueblos originários, né? Porque eles também vão atrair aí suas cosmopercepções em suas escritas. Então, não é mais o branco falando a partir de sua cosmovisão sobre o indígena. É o indígena falando sobre sua cosmopercepção, que quando eu hablo de cosmopercepção, estou aí incluindo sentir todos os sentidos sensoriais, todas as coisas sensoriais, não é só ver, né? Então, cambia aí a maneira, não, de compreender todos estes pueblos, não, originários e afrodescendentes. Sí, sí, yo creo que es un tema súper, súper pertinente porque al final, cuando nosotros aprendemos la perspectiva del otro, pasamos a respetar más a estas personas, a valorarlas y a entender que muchas veces estas voces estuvieron calladas porque no tuvieron la oportunidad, pero siempre han estado. Es decir, simplemente han sido calladas y ahora pues cobran vida, ¿no? Como en tu obra, la que nos presentas el día de hoy. Bueno, pues ahora Casey nos va a hacer pues más preguntas que nos han llegado de la audiencia sobre tu libro. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, creo que nuestra audiencia tiene mucho interés en saber cómo se gestiona una investigación literaria. ¿Podría contarnos cómo ha sido tu experiencia y personal y si tienes alguna recomendación para quienes desean aventurarse en este apasionante mundo que es la literatura afro? Bueno, entonces, este campo investigativo afro-latino-americano es reciente, entonces muchas cosas están en proceso ahí de construcción, ¿no? Como he dicho, empecé fuera de los libros, ¿no? Fue un proceso ahí al contrario, ¿no? Entonces, así, cuando tenemos la idea de trabajar con un objeto literario, tenemos que averiguar ahí lo que se tiene ya, ¿no? Sobre este objeto y ahí intentar pensar lo que se puede tener de inédito. Y siempre, y tengo hablado esto con los alumnos de la posgraduación, que están todos ahí desesperados. Ay, lo que hablo, lo que será mi objeto. Y yo hablo para ellos. Calma, que el objeto hablará contigo. Porque durante la lectura vas amadureciendo, vas teniendo otras lecturas y de alguna manera percibe algo que puede ser ahí nuevo. Yo pienso así, ¿no? Entonces yo pienso así, que tenemos que tener esa sensibilidad de escuchar el objeto, ¿no? De ver lo que llama ali, lo que pulsa en aquella literatura, ¿no? Entonces, y ahí a partir de eso buscar los aportes teóricos que pueden embasar. Y ahí lo que es interesante de la literatura, por ella tener este carácter, este rasgo dialéctico, ¿no? Podemos aí buscar em antropologia, sociologia, história, não? Ou seja, outros campos aí, não, do conhecimento para tentar aí estabelecer um diálogo entre literatura
e outras áreas, não? Então, é isso, tentar escutar, tentar deixar a sensibilidade ali, de certa maneira, conduzir, lógico, com embasamento, pero conduzir, de certa maneira, o que te llama ali a atenção. Esto es muy interesante porque somos todos investigadores, ¿sí? Desde nuestro nacimiento somos todos curiosos con las cosas y esta cuestión de el tema, hablar con nosotros, me queda como muy interesante porque yo soy también investigadora de la área de literatura española con énfasis en autoras mujeres. Entonces, esta cosa de hablar con el tema, esperar que la propia investigación nos muestre lo que queremos hacer, es muy interesante. Bueno, seguimos. En tu libro presentas reflexiones a partir de las obras de Gregorio Martínez Navarro y Zapata Olivera. ¿Cómo fue el proceso de elección de estos autores y de las obras que decidiste analizar? Bueno, entonces, Zapata y Gregorio fue porque las que yo conseguí en aquella época, libro físico, e durante a investigação descobri outras obras que depois eu he conseguido comprar, bajar, bueno, não? E é importante ressaltar que as obras de Gregorio Martínez Navarro, que é o afro-peruano, não? Eu tenho esta e mais 3 obras de ele. Eu logrei graças a uma alumna, ex-alumna do curso Letras Espanhol, que na época ele e é importante até mesmo por la questão da memória, porque ele faleceu há uns mais de 8 anos, eu creio. Pero em aquela época ela era alumna do curso, casada com um peruano, e ela ia visitar os parentes em Peru. E eu falei para ela, Rosy, mira, será que é possível buscar allá em Peru obras de Gregorio Martínez Navarro? E ele é muito solícita. Comprou, eu passei para ela depois e ele atraído para mim. E depois passou tudo isso com ela e foi algo muito precoce. Então, é importante ressaltar que foi graças a Rosy que eu llegué a Gregorio, y Manuel fue porque viajé a Cartagena. Yo estaba en Cartagena y llegué allá en una tienda en la calle donde vendían libros así, ¿no? Ali bien improvisada, y hablé con el señor, mira, yo estoy buscando escritores afrocolombianos, ¿no? Y ahí él mira, eu tenho aqui Manuel Zapata de Oliveira, o principal nome, e eu não conhecia. E ele falava com entusiasmo allá. Então, foi assim. Não? Foi assim que eu cheguei em eles. Pero eu penso que é importante também falar sobre os teóricos. Porque os teóricos que eu utilizei foram construídos, né, durante a investigação, porque em algum momento eu percebi que a maioria dos teóricos canônicos eles não serviam para analisar estas obras. Então, foi necessário para mim. Mira, eu não sou da religiosidade de matriz africana, pero foi necessário para mim buscar estas referências, buscar as filosofias africanas, mesmo o significado de los orixas, não? Então, estes teóricos, né, que são teóricos que não são canônicos, não, dentro do campo literário, também foi outra búsqueda necessária para ler e compreender estas 2 obras. Não? Então, isso também foi construído durante o projeto investigativo. Vale. Bueno, en tu libro reflexionas sobre aspectos clave en la construcción de la identidad afrodescendiente en Colombia y en Perú.
¿Podrías hablarnos un poco sobre los puntos en común que identificas entre los pueblos afrodescendientes de estos países y de los de Brasil? Sí, bueno, son muchas semejanzas, ¿no? Y por eso yo pienso que es importante hablar más una vez sobre Lélia González, porque ella, allá en la década de 80, comienzo de 90, ella ya hablaba sobre como Brasil tiene semejanza con otros países latino-americanos. Linguaje, música, comida. Entonces, por eso ella piensa la americanidad, ¿no? Y es muy semejante, porque, mira, tenemos allá en Colombia una manifestación artística que es danza, música, llamada cumbia, que es muy semejante con Siriri, nuestro aquí de Cuiabá. Tenemos allá en Perú el ritmo que nace a partir del landó. Landó también originará el samba aquí. Entonces, son muchas relaciones que tenemos ahí semejantes. Y, además de eso, el propio proceso nuestro de formación identitaria, o sea, fuimos colonizados por europeos, los pueblos originarios fueron casi todos dizimados, han traído mano de obra esclavizada negra, y a partir de eso, entonces cambia la lengua, que allá se habla español y aquí portugués, pero los procesos formativos son muy semejantes. Y con eso, muchas manifestaciones también de la comida. Colombia, muchos platos de Cartagena son muy semejantes con algunos aquí de Brasil. En Perú se tiene un plato llamado mazamorra, que es hecho a partir del maíz rojo, que es muy semejante a lo que nosotros llamamos aquí de munguzá y canjica. Entonces, así, estamos ahí extremadamente conectados, ¿no? Interculturalmente, vamos a decir así, ¿no? Bueno, ¿y cómo cree que dialogan las propuestas estéticas y políticas de Manuel Gregorio Navarro con los movimientos decoloniales de América Latina? Bueno, Manuel, él es totalmente subversivo, ¿no? Cuando escribe su obra, y además de eso, él es además de un escritor, él fue un activista de las causas negras en Colombia y participó de congresos en todo el mundo, en África, estableció contacto con Fanon, con Abdias Nascimento. Entonces, por eso que nosotros consideramos Zapata como un intelectual cimarrón, porque fue de teoría y práctica, ¿no? Y su obra es totalmente subversiva, transgresora, cimarrona, porque piensa la epopeya de los negros, de la trata negrera y todo eso, a partir de un designo del Orisha Xangô. Entonces, ya es una desconstrucción. Y durante toda la estructura, la narrativa, él trae también el protagonismo de los revolucionarios negros en la revolución haitiana, en los movimientos de Estados Unidos por los derechos civiles, los movimientos de los cimarrones mismo. Entonces, en todo el momento, él resalta la importancia de estos personajes, cosa que también la historia oficial, en general, oculta. Entonces, sí, toda su elaboración es, podemos llamar de colonial, sí, pero también podemos llamar ahí en sentido de cimarrona, en ese sentido de resistencia, lucha y recreación, ¿no? Yo creo que quizás muchos espectadores no saben qué significa el término cimarrón, que es el término que nos acabas de explicar,
¿Podrías contarnos un poco de qué trata este término? Porque quizás muchas personas negras ya lo viven en su día a día, pero no son conscientes que lo hacen. Bueno, cimarrón de modo bien general aquí en Brasil sería lo que llamamos de quilombola, ¿no? Cimarrón, pero la connotación negativa que se tiene a partir de la colonización española es que cimarrón designaba a todos los caballos que no eran domesticables. Todos los caballos que huían eran caballos cimarrones. O sea, es un concepto que si se busca en la RAI, sirve para expresar lo que es bárbaro, salvaje, lo que no es domesticable. En el campo de animal, de la naturaleza, de la biología. Como el hombre negro era considerado animal por la perspectiva española y colonizadora, todos los negros que huían de las haciendas para los montes y construían allá los palenques, los colonizadores llamaban de cimarrón, porque huía de las haciendas, ¿no? Entonces, cimarrón nace en este contexto de colonización, pero pero lo importante actualmente es resaltar el otro sentido que tiene cimarrón, el sentido que tiene que este esclavizado que huía, que iba para los montes, allá, en conjunción con otros negros, con pueblos originários, en este contexto americano, ele recriava uma nova identidade. E aí nasce o cimarronaje, como este processo, ¿no?, de constante recriação identitária, em cruzo com os pueblos originários e blancos também, dentro de um novo contexto, que é o americano, pero sempre tentando resguardar a raiz ancestral com África. Então, nasce de uma conotação negativa que se tem a partir da óptica colonial, pero hoje simboliza uma resistência, uma maneira de manter viva a memória, a ancestralidade de todo um pueblo negro que foi desterrado de suas terras. Madre mía, yo creo que estamos todos aquí flipando en colores con la etimología de la palabra y más con la fuerza léxica de la palabra antes y la fuerza léxica que le han dado los afrodescendientes, es decir, han resignificado una palabra que era súper pejorativa, mala de verdad, y la han convertido en algo, bueno, me parece de verdad identitário, ¿no? De fuerza, de potencia, ¿no? E aí, Abdias Nascimento, ele hace isso em Brasil quando ele propõe o término quilombolismo, que é muito semelhante. E mira, uma curiosidade, não? Se buscamos allá em la RAI a palavra quilombo, ela está allá, ela é de origem de banto, ela significa como se fuera poblado, conjunto. Esta é a ideia de quilombo para a língua banto em África, né? Que foi o sentido que tinha aqui. Pero para a RAI, quilombo é desordem, prostíbulo, lío, problema. E os argentinos falam, mira, esto está um quilombo. Literal. Como algo desordenado. Então, mira que há hasta mesmo a palavra quilombo que no tem uma conotação negativa. Pero fíjate que la palabra en su origen africano significaba conjunto y el teléfono inalámbrico que hicieron, ¿no? Como para distorsionarla tanto que se convirtió en desorden, en problema. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, ver este proceso de evolución de las lenguas que no siempre es para bien.
que a veces también es muy negativo porque solo contempla como una perspectiva, ¿no? Yo creo que para todos aquí ha sido súper interesante este momento porque nos ayuda como pueblo que somos a entender los matices, las palabras que utilizamos para referirnos y el peso semántico de estas palabras, ¿no? En el día a día, como cimarrón, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un quilombo? Creo que eso es algo sumamente interesante. Y cuéntanos, Lucy, ¿qué podríamos hacer como profesores para oportunizar estos espacios de reflexión, para que las personas sean conscientes de las atrocidades que han pasado estos pueblos precolombinos, a los pueblos afrodescendientes? ¿Cómo incorporar estos elementos en nuestra didáctica para ser realmente más empáticos y más respetuosos hacia las diferencias, hacia la variedad de pueblos que nosotros tenemos en Latinoamérica? Como profe, ¿qué consejos nos puedes dar? Porque estoy segura que todos estarán ahí pensando, yo quiero trabajar estos temas en mi clase, ¿por dónde empiezo? Sí. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de nosotros, ¿no? Las chicas que son más jóvenes, yo creo que no, pero la mayoría de las personas están ahí dentro de una formación, de un currículo, como eu posso falar, euro-referenciado. ¿No? Entonces, es todo un trabajo de desconstrucción y es un trabajo personal, es un trabajo que la persona hay que buscar, porque ella no tuvo esta formación. Es como hoy nosotros tenemos ahí el uso de la palabra esclavizado en lugar de esclavo, indígena en lugar de índio. Entonces, es un trabajo que la persona, ella hay que constantemente intentar, porque todo está muy enraizado en nuestra formación. Entonces, la persona es algo personal de estar abierto, flexible, de buscar, de oír, de pensar otras perspectivas fuera de las que son eurocentradas, porque el problema es que ni todas las personas tienen esa preocupación. Pero deberíamos, ¿no? Como formadores sí. de opinión de personas. Entonces, parte de algo personal y de una búsqueda, pero infelizmente nosotros tenemos que considerar que muchas personas no quieren abrir mano de sus privilegios para reivindicar otras identidades. Y por ejemplo, es que hoy, con casi 22 años de la ley de 1639, muchos profesores se recusan a trabajar las temáticas africanas en clase, porque hablan que desconocen, porque no saben. Sí, nosotros no sabemos, porque no fuimos formados dentro de esta perspectiva. Pero aí é a coisa personal de tentar aí buscar, aprender, desaprender para aprender, desconstruir. Então, é um trabalho árduo e muitas vezes é um pouco desanimador, pero temos que manter a esperança. Claro que sí. Y bueno, a la luz de eso, Casey nos tiene una pregunta porque yo creo que algo que tú estás haciendo nos puede ayudar a incorporar pues estas prácticas más inclusivas, respetuosas y afrodescendientes en el aula, que es tu proyecto de extensión. Casey, pregúntale para que nos cuente más de este tema que, bueno, todos queremos saber. Bueno, profe, es como ha dicho la profe Dayan, es de muy interés y supe que tu proyecto de extensión es muy interesante y trata de toda la literatura latinoamericana. Creo que a la audiencia gustaría saber más sobre qué actividades realizan, quién nos puede participar y, en particular, cómo ha sido tu experiencia coordinando un club de lectura. Bueno, Quilombo Aldeia, ele nasce
durante este período investigativo, não com este nome, mas a necessidade de tentar divulgar estas obras afrodescendentes e originárias, porque como temos este problema de desconhecimento, de invisibilidade, a ideia foi tentar, a partir de este projeto, fomentar isso. O projeto se chama Quilombo Aldeia, Giro Literário Cultural Afro-Latino-Americano Caribenho, que, dentre os objetivos, o que temos é a ideia de fomentar estas narrativas afrodescendentes e originárias dentro do âmbito latino-americano, caribenho, incluso Brasil. Então, em quase 2 anos aí de projeto, trabalhamos com obras em espanhol e português de escritores afrodescendentes e alguns originários. Então, já trabalhamos com Marici Condé, com Conceição Evaristo, Itamar Vieira, com Teresa Cárdenas, que é afro-cubana, ou seja, muitos escritores e escritoras dentro desta ideia étnico-cultural, né, para divulgar mesmo estas obras. E o nome Quilombo Aldeia recupera a palavra quilombo, né, que vem del banto, e aldeia também é um término usado dentro dos pueblos originários também, que tem essa ideia de conjunto. Então, é a ideia de aquilombar mesmo para tentar aí divulgar estas obras e fomentar leitores e leitoras destas narrativas. E também, dentro do Quilombo Aldeia, hoje, o que mais está funcionando, né, constantemente são os clubes de leitura. Então, quinzenalmente, mensualmente, nos reunimos para discutir determinada obra dentro do recorte étnico-racial. Pero também há momentos que hacemos talleres para falar de um país específico ou de algumas produções específicas, como foi uma ocasião que falamos sobre escritoras afrofemininas de alguns países, como Peru, Argentina, Equador e outros mais. E é assim, sempre as pessoas se quedam surpresas por, mira, eu não sabia que em Peru existia negro, eu não sabia que em Equador existia. Então, é um trabalho também de tentar desconstruir essa ideia que não existem negros e aportes negros em estes países. Y una cosa, ¿quiénes pueden participar? Los encuentros son presenciales, hay eventos telemáticos. Cuéntanos, porque estoy segura que todos los que están aquí, pues también quisieron formar parte de Quilombo Aldeia. Cuéntanos. Sí, todos pueden hacer parte. Tiene allá el perfil en Instagram que se llama Quilombo Aldeia. Allá puedes seguir y estar ali sabiendo de las próximas lecturas, enviar um mensagem para nós e a partir de allá participar do grupo em WhatsApp, porque allá no grupo nós disponibilizamos as obras que serão trabalhadas e os enlaces para as salas que serão discutidas as obras, porque a maioria dos encontros são em linha, não? Alguns são presenciais, mas a maioria ocorrem de maneira virtual. Então, todas as pessoas do Brasil poderão participar. Incluso, sábado agora, temos às 2 da tarde um encontro, não, para tratar sobre a escritora Lúcia Rubio, que é uma escritora afro-espanhola, e sua obra se chama Hija del Camino.
ela habla sobre a presença negra em Espanha, o racismo que passa às pessoas negras em Espanha. Então, vamos falar desta obra em espanhol sábado. Então, estão todos invitados e invitadas. Mira, nuestras elementales acabamos de compartir el arroba del proyecto de extensión Quilombo Aldea, ya está aquí en el chat. Por favor, Gracias. seguir el Instagram, apuntaros, participar, que los debates son súper interesantes y yo creo que es el primer paso para que nosotros podamos ser mejores profesores, es conocer de nuestra historia, de nuestro origen, de las raíces que tenemos. Y el proyecto de la profesora Lucy es estupendo y es una oportunidad y está al alcance de todos. Así que no perder comba y apuntaros hoy mismo porque el sábado ya tenéis una actividad interesantísima. Y bueno, antes de dar el turno de palabra a la audiencia para que nos haga sus preguntas, sus reflexiones, nos gustaría que nos comentaras, pues, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Si hay algo que puedes compartir con nosotros, ¿en qué líneas de investigación estás trabajando actualmente? ¿Y de qué manera tú crees que tu producción, es decir, que este libro, que ha sido como un paso bastante grande en este proceso de acercarnos, ¿no?, a las literaturas latinoamericanas afrodescendientes, puede impactar en la vida de tus lectores? Es decir, porque el autor escribe el libro para su audiencia, para los lectores. ¿Cómo te gustaría que este libro impactara en sus lectores y qué cositas estás planificando para el futuro cercano? Bueno, por ahora, los próximos años ahí, no sé, yo creo 3, 4 años, mi idea es intentar fomentar el mayor número de escritoras afrodescendentes de América Latina y Caribe. Entonces, estoy intentando ahí hacer esta búsqueda por países para, ojalá, yo pueda hacer realizar futuramente una antología americana por países. ¡Wow! Incluso ahí con Brasil, también algunos nombres de escritoras brasileñas. Entonces, estoy trabajando así. Trabajo con escritores hombres negros también, porque muchos alumnos también tienen interés en trabajar la narrativa negra de hombre, de pueblos originarios. Entonces, Quilombo Aldea intenta de alguna manera ser democrática, pero de manera personal estoy buscando fomentar cada vez más, incrementar cada vez más los nombres de escritoras de los países, porque incluso muchos países yo ya logré identificar que existe producción, pero hay países como Paraguay que hasta hoy yo no conseguí nada en ese sentido. Está totalmente borrado esas huellas africanas en Paraguay. Wow. Entonces, es un trabajo porque también estamos lejos, ¿no? Pero mi idea es eso, intentar mantener esta investigación, pero ahora dentro del campo afrofemenino, latinoamericano y caribeño. Qué interesante. Yo creo que incluso quizás, no sé, se podría crear un listado y que tuvieras a colaboradores de otros países, otros profesores que te ayudaran, alumnos, etcétera, lectores, Sí. que te ayudaran a encontrar, porque son verdaderos tesoros estos autores, es decir, ubicarlos parece ser que no es una tarea tan sencilla. No, entonces, mi idea es, de alguna manera, eso se pueda convertir en una publicación y quizá también un sitio donde las personas pueden allá buscar por país los nombres y los fragmentos literarios de aquellas escritoras. Pues nosotros seremos los primeros aficionados y de verdad deseamos que se cumpla este proyecto, que es que ya tiene una pinta estupendísima. Necesito de ayuda en ese sentido. Mira, pues, si alguien... Cuente con nosotros. Sí, si alguien sabe de una manifestación en un país negra, bueno,
tentar buscar e compartilhar, porque é importante, não? Porque, como é dito, muitas coisas só sabem quem está ali, né? Então, caso alguém tenha este contato com algum país como Paraguai, México, Chile, incluso que Chile há as afro-chilenas, pero é importante também tentar trazer aí as literaturas, não? As escritoras afro-chilenas, não? Então, estou aceitando a ajuda. Claro que sí. Bueno, Amanda, pues ahora te toca a ti. Bueno, ahora llega uno de los momentos más esperados. Abriremos el micro para el público para que haga sus preguntas a la doctora Lucy. Las elementales traen temas muy interesantes. Tras el turno de palabra, abriré el micro para que cada una haga su pregunta. Las que ya estaban relacionadas con alguno de los temas anteriores están fusionadas y estas tratan aspectos más adelante que creo que favorecen mucho la reflexión. Dejaré 15 minutos para essas perguntas. Poner vuestros nombres em cada pergunta vuestra, si os da vergüenza hacerlos en directo. ¿Quién te animas? Si no queréis preguntar, podéis escribir y los que queráis abrir vuestros micros y compartir pues vuestras reflexiones, preguntas, curiosidades. Hay que aprovechar porque son tan pocas oportunidades de tener a una autora de verdad de un libro aquí para hacerle todas las preguntas, así que no os dé vergüenza y preguntar lo que queráis, ¿vale? Y si nadie se anima, pues yo sé que hay como unas 10 preguntas aquí de gente que ya había mandado y así que nada, vamos a empezar con el listón. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Profesora Lucy y demás, primero quisiera felicitarla por su presentación y por su investigación sobre la literatura afrodescendiente latinoamericana, que considero muy valiosa y necesaria. Recientemente terminé mi maestría en la cual trabajé en una vertiente del afrofuturismo dentro del sertão-punk, que es un subgénero de la ciencia ficción ambientada en los sertones brasileños. Entonces, esta narrativa busca imaginar futuros desde experiencias negras, periféricas y del interior. Entonces, creo que es una fuerte perspectiva decolonial, ¿no? Entonces, por eso me gustaría preguntarle si usted identifica autores o autoras afrodescendientes, sea en Perú, Colombia, otra parte de Latinoamérica, que también esté proponiendo ese tipo de imaginación especulativa, aunque no sea necesariamente utilizando el término afrofuturismo, especialmente desde territorios negros, rurales o no hegemónicos, no sé. Sí, bueno, há muitos escritores e escritoras em vários países aí que podemos pensar que traz a ideia afrocêntrica, não? Dentro de pensar este campo do afrofuturismo, tenho poucos nomes que eu posso dizer para ti que eu não conozco obras específicas dentro desta temática. Só que podemos aí pensar em vários países, dentro do Peru mesmo. Há uma poetisa que se chama a própria Victoria Santa Cruz, não? Nicomé de Santa Cruz, que é seu irmão. Bueno, dentro de Colômbia, temos Mari Grueso Romero, temos Candelario Obeso. Bueno, existem muitos nomes aí em cada país que puedes trabalhar e que são obras acessíveis. Ressalto, eu não tenho, conosco a perspectiva do afrofuturismo, pero não sei indicar obras dentro de estes países que puedes trabalhar assim, não?
pero nombres de outros de escritores afrocentrados em Argentina, Peru, Equador, em quase todos os países teremos indicações aí, obras que estão disponíveis em PDF, pero assim, não estão em las antologias, pero estão dentro de los estudios recientes de afro-latino-americanos. E caso desees, eu posso enviar depois os nombres que tenho por correio eletrônico também, não há problema. Sin problema. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que Willy Stoney, pues ahí tiene algunas recomendaciones. Antes de ceder el turno de palabra a Sofía, Roberto puso un comentario súper interesante que me dejó muy contenta en el chat, porque puso que en su escuela, que está en Fortaleza, en Ceará, la biblioteca hizo una estantería solo con obras de los autores negros y negras, ¿vale? Y él puso que los profesores son los que donan estas obras que están disponibles en la biblioteca. Hicieron la inauguración de esta estantería, fue un día de conferencias con profes que investigan el tema y fue algo fantástico. Que los estudiantes están sacando estos libros para leer y que los devuelven encantadísimos. Y él dijo que en sus clases de español todavía no había empezado con este trabajo, pero que después de este encuentro contigo, pues él también quiere hacer la diferencia y tratar estos temas de literatura afrodescendiente en sus clases. Creo que es un testimonio muy bonito, ¿no? Como empezar dando protagonismo, pues una estantería solo con autores negros, hombres, mujeres. Qué interesante, ¿no? Pues poder conocer la lectura desde una u otra perspectiva. Entonces, sí, creo que merecía la pena compartir, ¿no? Qué bonito. Sí, y él pide ahí sugerencias para trabajar de obras hispánicas. Bueno, es la misma, bueno, tiene una que yo siempre recomiendo y que es accesible y es posible trabajar en las clases de español, que es Teresa Cárdenas, ¿no? Entonces, Teresa Cárdenas, ella es afrocubana, pero actualmente vive en Brasil, en Rio de Janeiro. Sus obras, 3 de sus obras fueron traducidas para el portugués por la editorial Palhas. Entonces, tenemos ahí Perro Viejo, que é Cachorro Velho, Cartas ao Cielo, que é Cartas para Minha Mãe, e a Obaba, que é um término africano que foi traduzido com o mesmo nome. Todas essas obras, elas foram traduzidas e também estão disponíveis PDFs em espanhol para trabalhar com os alunos. São leituras. Mira, Teresa Cárdenas, ela utiliza um linguagem sencillo, uma narrativa corta, pero que trae cuestiones muy pesadas y complejas dentro de la perspectiva afrocentrada. Trae otra mirada sobre los pueblos afrodescendentes en Cuba y muestra cómo tenemos semejanzas Brasil y Cuba en este proceso. Cartas para mi mamá, yo recomiendo siempre para trabajar la cuestión de la belleza negra, de intentar trabalhar essa coisa da importância da ancestralidade negra para as pessoas, intentar incrementar a autoestima de estes chicos e chicas afrodescendentes. Então, Cartas para mi mamá, ele ajuda em esse processo. E Perro Viejo também se pode trabalhar aí elementos da espiritualidade, da ancestralidade, da própria colonização e ver outra mirada sobre os negros que é distinta de lo que temos na maioria das obras, que é uma mirada de pessoas que ou seja, pessoas que são amáveis, que uma cuida da outra, que não são puestas como animais. Então, há toda uma construção de afeto sobre estes personagens. Então, é uma obra interessante
para trabalhar e acessível. E Teresa Cárdenas, ela hace parte do Plano Nacional de Livro Didático. Então, muitas de suas obras que foram traduzidas para o português, como Cachorro Velho e Cartas para Minha Mãe, estão em muitas bibliotecas das escolas devido ao PNDL. Então, é uma sugerência, mas há muitas outras que se pode trabalhar. A própria Mari Grueso Romero, com seus poemas. Bueno, muitas. Pensando em el contexto de escola, sí, que é uma classe mais corta, Cárdenas ajuda muchísimo. Yo acabo de compartir el enlace de la editorial Pallas con las obras de Teresa Cárdenas para que tengáis acceso. Ahí están todas reunidas. Los precios son muy asequibles para que podáis pues adquirir las obras y de verdad damos muchísimas gracias por la indicación porque es un gran acierto. Pues ahora llamamos a Sofía, ¿no? Que tenía la manita alzada. Gracias, profe. Un placer, profesora Lucy. Soy Sofía, estoy en Recife. Me formé recientemente, me gradué recientemente en la universidad aquí UFPE. La profesora Dayani fue mi profesora, es mi profesora en la especialización. Y pues soy venezolana y cuando vi su trabajo, su libro, fui directamente al capítulo de Perú y Colombia, porque Colombia está muy cerca de Venezuela y tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Y es una grata sorpresa, ¿no? En ese capítulo encontrar las imágenes de Pancho Fierro, que es un folclorista, pintor, y que retrata a los diablos peruanos. En Venezuela también tenemos diablos venezolanos, y toda esa referencia a la relación de la cultura, de la religiosidad, lo que está vinculado a la religiosidad con los diablos. La mayoría de las agrupaciones de diablos danzantes en Venezuela son cofradías, están relacionadas con la iglesia, y las fiestas, la mejor fiesta de nuestra población negra es el mes de junio, y es el San Juan venezolano, que no tiene nada que ver con el San Juan de Brasil, del nordeste de Brasil. La profesora está usando los colores del San Juan, que es el blanco y el rojo, que tiene una relación también con la religiosidad africana. Entonces, muy grato leer el trabajo y saber que está investigando y que está trabajando sobre esto. No conozco a las escritoras venezolanas negras, conozco a investigadores que tratan el tema y bueno, creo que se puede encontrar bastante material en Venezuela porque hay investigadores, historiadores, antropólogos, que han estudiado mucho el tema. Entonces, sí, pues voy a contactarla después a ver si hay posibilidad de hacer un cambio de información, contribuir de alguna manera. Sí. Muchas gracias, Sofía. Me ayudó muchísimo un afro-venezolano que es Jesús Chuchu García, que él tiene unas investigaciones donde él defiende la pedagogía del cimarronaje, ¿no? Y la cuestión de la afroepistemología. Entonces, y él también hace un trabajo sobre las mujeres cimarronas. Entonces, fue un investigador afro-venezolano que me ayudó muchísimo en este proceso investigativo, ¿no? Y sí, incluso hoy en la clase hablaba con los alumnos que incluso hay una pelea que estaba hablando sobre la cumbia como un ejemplo de cimarronaje, y hablé que hay esa cosa que la cumbia hablan que es de Venezuela, que es de Colombia, porque está ahí tan de frontera y como comunga muchas cosas, ¿no? Entonces, son manifestaciones semejantes, así como se pasa en Brasil, ¿no? Pancho Fierro es muy importante porque ele retrata esse cotidiano e os aportes afrodescendentes daquela época antes da República em Peru. E é interessante, Sofia, nós pensar sobre essa questão do diablo relacionada ao negro, não? Que é também uma construção que intenta atrair esta perspectiva cristiana, demoníaca, maligna,
pero também vemos que esta manifestação, que em Peru era uma manifestação em período de carnaval, era um momento que os negros se disfrazavam de diablos, saliam por las calles e se sentiam livres. Em aqueles dias do carnaval eram dias de liberdade. Então, aí nasce o som de los diablos, ¿no? Que foi algo fundamental. Pero com o tempo também foi obliterado, invisibilizado, e cambiou o nome, cambiou as características, pero é importante pensar como essas manifestações, que eu penso que em Venezuela também tem esse sentido transgressor, que nasce de um momento, de uma manifestação de resistência mesmo, e que hasta hoje são importantes para a cultura de este país, ¿no? Así. Bueno, pues no sé si tenemos alguna preguntita más. Bueno, si tenéis, por favor, hacerla por ahí. Pero bueno, yo de verdad, querida Lucy, yo quisiera darte las gracias profundamente, de verdad, por compartir con nosotros tu tiempo, tus reflexiones y sobre todo la riqueza de tu trayectoria intelectual y humana, porque los que conocen a la profesora Lucy saben que ella, además de ser una excelente profesora, es una persona muy humana, ¿no? Que tiene esta mirada empática hacia los demás. Creo que todos los alumnos que están aquí, que son sus alumnos, son testigos de ello. Y de verdad ha sido un honor escuchar tus ideas, que sin duda nos invitan, ¿no? A repensar nuestras prácticas, nuestros saberes, y sobre todo este lugar que debe ocupar estas voces afrodescendientes, es que ya tendría que estar ocupando, ¿no? En la literatura, en la educación, en la enseñanza, en esta construcción de nuestras identidades latinoamericanas. De verdad, desde las elementales deseamos que tu obra siga abriendo caminos y de verdad despertando preguntas, tocando vidas, como acabas de hacer con nosotras en esta noche, ¿vale? Te deseamos muchísimos éxitos en tus futuros proyectos, que tu página con la búsqueda de autores por países pues se haga realidad, y ojalá esta conversación pues sea solamente el inicio de otros encuentros y colaboraciones que estaríamos encantados de hacer contigo. De verdad, gracias a ti, gracias a la audiencia y sobre todo gracias a las elementales, porque son unas niñas maravillosas. No os podéis imaginar la cantidad de horas de trabajo y de cariño que hay por detrás de estos webinarios, así que de verdad felicito a todos por compartir este momento y dejo pues el último turno de palabra para ti, Lucy. Oh, mira, bueno, agradeço mais uma vez muitíssimo. Realmente estas chicas são maravilhosas, estupendas, excelentes, ¿no? La profe Daiane também é estupenda, uma persona, uma profissional fenomenal. Então, agradeço muito. E a ideia do livro é para tentar aí trazer outras perspectivas mesmo, para que as pessoas, de alguma maneira, ajudem outros investigadores a ver outras possibilidades de análises para as suas obras literárias, não? E eu falei isso hoje na classe de la pós-graduação e vou falar porque, pensando na encrucijada, además de este lugar de cruzo, de este lugar de recreação, é importante, há outra enseñanza dentro da perspectiva africana e da espiritualidade africana que compreende a encrucijada como um lugar de regresso. Quando as coisas não estão buenas, se pode regressar ao centro da encrucijada e buscar outros caminhos, porque encrucijada são vários caminhos. Então, é importante que nós, professores, pessoas, subjetividades, que estamos aí em uma sociedade em constante dinamização, em constante cambios, algumas vezes é importante repensar algumas práticas. E em este sentido,
volver ao centro da encruzilhada para pensar outras perspectivas. Então, esta é a enseñanza de la encrucijada também. Volver sempre que possível para ver outras possibilidades, não? Em la vida, em la educação, em las investigações, em tudo. Pues muchísimas gracias de verdad. Y bueno, dentro de unos minutos estará disponible este webinar en nuestro canal de YouTube. Así que los que queráis verlo otra vez, vamos a organizar las recomendaciones que la profesora Lucy nos dio de libros, de autores y todo lo demás. Y se lo vamos a compartir con vosotros en nuestro Instagram. Y de verdad, muchas gracias a todos y todas por haber estado aquí en esta noche. Y nos vemos en el mes de julio en el siguiente webinar con mucho más, con más conocimiento, más información y más intercambio, porque de eso trata Elemento. Queremos mezclar nuestros elementos a favor de la enseñanza de español y para difundir la cultura, la literatura de lengua, sobre todo latinoamericana, ¿no? Así que nada, un abrazo a todos, gracias por todo y muchas felicidades a las portavoces de la noche, Casey y Amanda, que han aceptado coger el micro, lanzarse a la piscina. Estoy muy orgullosa de todos, ¿vale? Gracias y mi abrazo súper fuerte a la profesora Lucy, que yo sé que lleva desde las 7 de la mañana trabajando hoy, ¿vale? Así que mi gratitud eterna, ¿vale? De verdad, ha sido un placer. Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, abrazos. Adiós a todos. Adiós. 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 Hasta luego.